El diseño experimental se divide en tres tipos: el preexperimento, el cuasi-experimento y el experimento puro. En primer lugar, vamos a analizar lo que es un preexperimento. Un preexperimento es aquel diseño de investigación en el cual vamos a manipular la variable solamente en un estado que es el estado de presencia, ¿sí? Es decir, no vamos a tener dos grupos, no vamos a tener grupo de control. Por lo tanto, no es un experimento cuyos resultados nosotros podamos decir que son desde el punto de vista científico totalmente acertados, ¿sí? En este caso es un proceso donde, si bien se realizó un proceso experimental, no podemos comprobarlo porque no tenemos un grupo con el cual contrastar nuestros resultados. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Simplemente tenemos, para el caso del ejemplo, nuestro cultivo al cual le estamos aplicando un sistema de control y verificamos al final unos resultados que pueden ser resultados de crecimiento, pero más orientados a lo que es el porcentaje de humedad de agua. ¿Fue bueno o no fue bueno? En realidad no podemos afirmarlo, ya que no tenemos un grupo con el cual realizar la contrastación. Me interesa que empecemos a manejar lo que es la tipología. Esta tipología va a aplicarse siempre dentro de la estructura de su documento. Por lo tanto, la tenemos que conocer y tenemos que ver las diferencias para cada uno de los tipos de diseño experimental. En el caso del preexperimento, una tipología básica corresponde al estudio de casos con una sola medición, en donde nosotros tenemos una G, una X y una O. ¿Qué significa G? ¿Qué significa X? ¿Y qué significa O? G es el grupo de control, X el tratamiento experimental y O la medición. Para el caso del ejemplo, el grupo de control corresponde al cultivo, el grupo experimental es en este caso. El grupo experimental corresponde al cultivo, el tratamiento experimental es el sistema de control de humedad y la medición es el porcentaje de humedad que se tiene dentro del cultivo. Podemos hacer también un preexperimento con dos mediciones, las cuales son una preprueba, la llamamos a la primera medición una preprueba y a la segunda medición la vamos a llamar una posprueba. Es decir, que nosotros nos vamos al al cultivo antes de que tuviera nuestro sistema de control y hacemos una prueba de cómo está la humedad. Después de que hemos analizado cómo está la humedad, la registramos y ya ubicamos nuestro sistema de control. Y al tener nuestro sistema de control, entonces lo que podemos ver es la prueba 2, es decir, la medición 2, y mirar las diferencias que hay en la medición después de haber aplicado nuestro sistema de control, que es nuestro sistema X, y vemos si hay o no hay mejoría, es decir, que si mejoró o no el porcentaje de humedad dentro del cultivo. El segundo tipo de diseño experimental corresponde a los cuasi-experimentos. Un cuasi-experimento es aquel experimento en donde manipulamos una variable independiente para ver su efecto en las dependientes. Esto es la definición que ya habíamos visto cuando explicamos lo que era un experimento. Sin embargo, la diferencia que hay con un experimento puro es que lo vamos a trabajar en grupos que ya están constituidos, cuyas características pueden ser diferentes. Es decir, que no hay equivalencia entre los grupos. Y así la haya, al ser grupos diferentes, no podemos asegurarlo. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces? Nos hace falta el proceso de selección de grupos de manera aleatoria, o que los individuos de cada grupo hayan sido seleccionados de manera aleatoria. Esto genera problemas de validez interna y no vamos a poder generar conclusiones que
sean indiscutibles, puesto que los grupos no son equiparables. En el caso del ejemplo de mejorar los niveles de aprendizaje de un grupo de estudiantes o de unos grupos de estudiantes que utilizan ayudas virtuales aparte de la clase presencial, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con el grupo A de ingenieros electrónicos de octavo semestre y con el grupo B de ingenieros electrónicos de octavo semestre, siendo A 20 muchachos que siempre tienen clases de proyecto de grado 2 de 7 a 10 de la mañana y el grupo B los que tienen en horario de la tarde de 2 a 4 de la tarde, entonces si al grupo A, que es el grupo de la mañana, vamos a trabajar con ellos la clase, simplemente la clase presencial, y con los de la tarde vamos a trabajar la clase de presencial más las ayudas, los resultados que se generen de ese proceso investigativo no son considerados 100% válidos. ¿Por qué? Porque los dos grupos tienen condiciones diferentes. El grupo de la mañana, simplemente por ser grupo de la mañana, ya tiene unas condiciones diferentes al grupo de la tarde. Así sea, el mismo profesor y los mismos contenidos y la misma evaluación. Otro ejemplo, que es el que hemos venido manejando, corresponde a tener un grupo de un cultivo de lechugas en una zona A o zona 1 y un grupo de un cultivo de lechugas en una zona 2. Para que sea claro, nosotros vemos en la diapositiva que el grupo 1 tiene unas condiciones de agua que son totalmente azules, mientras que el grupo 2 tiene unas condiciones de agua que parece que estuvieran mezcladas con algo de barro. Por lo tanto, así tengamos las mismas técnicas e instrumentos para medir, así tengamos el mismo cultivo, nosotros no podemos generar las conclusiones, pues los dos grupos son diferentes. Las condiciones de los grupos son no equiparables. En el primer caso, nosotros muy bien hemos aplicado el sistema de control y supongamos que nos va a dar un resultado y es que el sistema de control 1 mejoró las condiciones de humedad con respecto al grupo 2. Efectivamente, puede ser una conclusión que se ha dado, pero no corresponde a la acción del sistema de control, sino que tenemos una variable interveniente que es la calidad del agua del grupo 2, lo que quiere decir que las conclusiones no son válidas. Nuevamente vamos a ver la tipología. La tipología es muy similar a la tipología del preexperimento. Tenemos grupo 1, X o 1, grupo 2, raya o 2. La raya es la nueva particularidad cuando ya tenemos dos grupos y sobre todo grupos con presencia-ausencia. Entonces, en este caso tenemos el grupo 1, que es el grupo experimental, el grupo 2, que es el grupo de control. El grupo 1 pues sería el grupo en la zona 1, el grupo 2 sería el cultivo en la zona 2. X es el tratamiento experimental, que en nuestro caso es el sistema de control. Y O1 es la medición 1, que es el porcentaje de humedad de la zona 1 o del grupo o el cultivo en la zona 1. Y O2 es la medición 2 del grupo 2, es decir, el porcentaje de humedad en el grupo 2. Recuerden en el grupo pues donde teníamos en la zona 2. Recuerden la tipología porque el diseño experimental, lo que se busca o lo que se les pide a ustedes para el desarrollo de sus tareas es que entreguemos la tipología y la sepamos explicar. Les recuerdo el uso de los dos puntos, que significa asignación, es decir, G1, dos puntos, grupo experimental, significa que G1 es el grupo experimental. No utilicemos el igual. El igual no significa asignación. El igual ya significa un valor que le voy a dar a la variable. Y este no es el caso. Vamos a finalizar esta sección quizás con el experimento más importante desde el punto de vista científico,
Y básicamente es el tipo de experimentos en el cual nosotros nos centramos, que es el experimento puro. El experimento puro asegura el control y la validez interna, porque hay varios grupos de comparación y son equivalentes. La selección de los elementos del grupo se ha hecho aleatoria y podemos manipular la variable en varios grados. Es decir, que este tipo de experimentación cumple todos los requisitos del diseño experimental que vimos en el anterior video. ¿Cuál es la topología? Muy similar a la topología del cuasi experimento, pero le hemos agregado una R. ¿Qué significa esa R? Que es un grupo experimental que se ha conformado de manera aleatoria. La R significa aleatoriedad. ¿De dónde viene la R? Del inglés, de la palabra random, que en inglés significa aleatorio. Entonces vamos a hacer una asignación aleatoria de nuestros grupos. X nuevamente es el tratamiento experimental y las O's significan la medición que nosotros hemos estado trabajando. Muy bien. Nuevamente, en el experimento, lo que hemos hecho es que vamos a tener las mismas condiciones de los cultivos. Ya no tenemos zona 1 y zona 2, sino que en este caso los tenemos ubicados en la misma zona. Zona 1, zona 1. Entonces aseguramos que las condiciones del experimento son las mismas. Sin embargo, vamos a tomar de la zona 1 de alguna forma, esto no vamos a profundizar, pues ya es más del orden técnico que del orden metodológico. Entonces, de alguna forma, nuestro ingeniero agrónomo nos colaboró y logró separar los cultivos para que a un primer grupo de esos cultivos le pudiéramos aplicar nuestro sistema de control y al otro no. Como tenemos las mismas técnicas e instrumentos para recolectar la información y después la vamos a analizar, en ese orden de ideas, nosotros lo que hicimos o lo que estamos haciendo es generar nuestra tipología, que es la que vemos acá. RG1 significa el cultivo aleatorio tomado en la zona 1 y RG2 el cultivo aleatorio en la zona 2. Aquí aparentemente pueden ser lechugas, entonces el cultivo de lechuga que se lo trabajó en la zona de Cabrera, etcétera, donde sea que nosotros tengamos nuestro cultivo. X es el sistema de control, preferiblemente aquí yo sí prefiero que ustedes coloquen exactamente cuál sistema de control. Sistema de control PI, sistema de control PID, sistema de control basado en redes neuronales, sistema de control MPC, ¿cierto? Y O1 es el porcentaje de humedad que hemos tenido o mantenido en el cultivo 1 y el porcentaje de humedad que se mantiene en el cultivo 2. Ojo, después nosotros lo vamos a analizar y vamos a mirar ese control, esa medición, ese porcentaje de humedad, lo vamos a corroborar, lo vamos a comprobar con nuestra referencia para ver qué tan lejos estamos de la referencia. Muy bien, vamos a continuar ahora con algunos ejemplos en el siguiente video.